¿Qué tal? Saludos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Están viendo imágenes del campo Arena Cruz del Mar en Chipiona, localidad de Cádiz, donde aquí se va a coger el partido perteneciente al fútbol infantil, el fútbol de clubes, el fútbol masculino, quinto y sexto puesto, es lo que vamos a vivir en esta arena de Chipiona, en un enfrentamiento entre el Base Roses de Girona y el Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla. Por un lado, ya están viendo ustedes el equipo que va a vestir de rosa y negro, es el Base Roses. El equipo que va a vestir de morado es el Peña Real Madrid de Melilla. Momentáneamente a la izquierda de sus pantallas se está posicionando el quinteto del equipo de Melilla, mientras que a la derecha de sus pantallas se encuentra el Base Roses de Girona. Aquí vamos a vivir en los canales de la Real Federación Española de Fútbol lo perteneciente al quinto y sexto puesto del fútbol base de clubes infantil masculino, en lo que se nos viene hoy por delante una mañana cargada de fútbol, una tarde cargada de fútbol. Desde las 6 de la tarde de este encuentro a las 7 de la tarde, los Alcázares de Murcia se va a medir contra el Spartan Beach Soccer de Valencia. Esto será una de las semifinales del día de hoy, también en categoría infantil. Y a las 8 de la tarde, para cerrar la jornada de tarde, el Empie Málaga Fútbol Playa se medirá frente a frente con el Playas de San Miguel, equipo de la zona del Mar Menor de Murcia. Todo esto se va a disputar en esta arena y todo esto ustedes lo podrán seguir evidentemente a través de los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Así que pónganse cómodos porque hay mucho fútbol por delante y fíjense cómo ondean las banderas. Eso quiere decir que el viento está presente y se agradece evidentemente en la provincia gaditana, en la localidad gaditana, en Chipiona, que es donde nos encontramos, insistimos, en el día de hoy. Por cierto, deben ustedes de saber que la categoría infantil acoge a los futbolistas nacidos en año 2010 y 2011. Chicos de 13 y 14 años son los que vamos a ver sobre esta arena de Chipiona. Jugadores unos de Girona, jugadores otros de Melilla, ninguno de ellos andaluces, y están viviendo evidentemente unos buenos días de desconexión, de fútbol playa, de compañerismo y sobre todo de formación, que por ello es por lo que apuesta la Real Federación Española de Fútbol. El arbitraje, ya están viendo ustedes, atento el árbitro ahora mismo revisando que no haya ningún tipo de problemas en esa red, y el partido que se va a poner en movimiento, todo apunta y todo indica a que gracias o desde un lanzamiento directo, el Club Peña Real Madrid de Melilla va a ser el encargado de ponerla en movimiento. Ahí estamos viendo ya, preparado para patear, parece que es Francis Junior el que se encuentra en zona de golpeo, pero antes tienen que esperar a que le dé la indicación definitiva el colegiado. Efectivamente, Francis Junior, que fíjense cómo va colocando la tierra a su gusto, a su alcance, para que pueda patear la bola en dirección a la portería defendida por parte del equipo gironí, del equipo catalán, del Base Roses. Se está haciendo larga la espera, quedan 2 minutos para las 6 de la tarde. Estaremos pendientes de si los árbitros dan el comienzo antes de que den las 6 en puntos o espera que se den estos 2 minutitos más. Ya estamos viendo que ahora mismo los árbitros conversan entre sí, la música empieza a sonar. Chipiona que se engalona, Chipiona que sabe que se viene por delante una bonita y entretenida tarde de fútbol playa. De momento, esperando a que dé el comienzo. Ahora sí, Francis Junior al golpeo, la bola que la puso en movimiento el equipo de Melilla, el Peña Real Madrid, y la va a jugar Yunes. Ahí veíamos el balón, a quién se lo va a quedar, quién lo va a luchar. En este caso,
Estamos hablando de que, por cierto, el capitán de uno y otro equipo porta el dorsal número 10, recibe la bola Younes que quiere caer hacia el costado derecho, y el pase para avanzar metros, qué buena es la media vuelta que se daba ahora Francis Junior, pero la bola se terminó perdiendo por línea lateral y será saque de banda favorable para el base Roses. No era Francis Junior, por cierto, ese jugador que veíamos en última instancia, era el jugador que porta el dorsal número 47, Leo Alcaide. La bola en largo ahora por parte del guardameta del base Roses. Se la queda Leo Alcaide que sale de la presión de dos futbolistas, tocando con su compañero en la paralela. Nacho tocando atrás nuevamente, Leo Alcaide iniciando y retrasando la bola con Amir apoyándose en cortito con Nacho, nuevamente con Amir, balón en largo que lo desplaza de manos, vuelve a quedarse con el cuero Nacho tiene que volver a iniciar la bola, Amir otra vez que la agarra de manos y ahora se lo piensa dos veces y salir en largo, opta por ir a un lateral y dejársela a Younes, que ya quiere cambiar el ritmo, la pérdida, viene el 3-2, cuidado porque aquí puede haber peligro para el base Roses, gran repliegue defensivo ahora por parte de Younes, para terminar recuperando la bola y se la queda el equipo melillense, que ya toca atrás, la bola Younes que vuelve a tocar en ese carril central apoyándose en un compañero, otra vez buscando al jugador que porta el dorsal número 10, la recuperación para el base Roses, quería contragolpear, quería correr y por cierto nos hacen un breve apunte por línea interna y es que ya están viendo ustedes que hay algún que otro inconveniente con el marcador, pero esto se tratará de solucionar a lo largo de que vaya avanzando el encuentro, a lo largo de que vayan pasando y avanzando los minutos. De momento estamos contándoles lo perteneciente al primer periodo, a la primera parte, aquí en este estadio de fútbol playa, en este campo de arena Cruz del Mar de Chipiona, en la provincia de Cádiz. La bola tocándola atrás para que la reciba Amir, se la quita de en medio, lanzándola en largo para que de espaldas intentase quedarse con la bola. Y el jugador del Peña Real Madrid de Melilla, en este caso es Francis Junior, el que se ha llevado un topetazo en la zona lumbar. Ahí estamos viendo que se echa la mano a la espalda. Los golpes en esa zona del hueso cóccix que duelen bastante. Y ahí veíamos cómo se echaba rápidamente el jugador que porta el dorsal número 19, la mano a la espalda, la zona baja trasera. Que ya se ha puesto en pie y va a ser el propio futbolista el que se encargue de patear la falta. Ya están viendo ustedes, para algunos a lo mejor un tanto lejana, pero Francis Junior no se lo va a pensar, va a tratar de batir la portería defendida por el joven que veían ustedes en pantalla. Ya suenan las palmas, suena el We Will Rock You, va a tratar de poner el primero el Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla. Sigue mostrando gestos de dolor Francis Junior, va al golpeo, pierna derecha, para adentro. Gol, 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 gol de Francis Junior, que pone el primero a favor del Peña Real Madrid de Melilla. Lo hace en el balón parado en un libre directo después de haber recibido una falta donde le daban por la parte trasera. Imposible para Uriol Castro, esos botes terminaron por hacer que la bola se colase dentro de la portería. Se adelanta el equipo de Melilla, se adelanta el Peña Real Madrid y se pone por delante del base Roses de Girona, que trata de contragolpear, replicaba en ese lanzamiento desde media cancha. Quiso sorprender ahora a Mire, el jugador del equipo que viste de rosa y negro, pero se terminó marchando por muy poquito. Ese lanzamiento de Nasser Mahdi, espectacular la potencia, cómo buscó la colocación y la bola, cierto es que se terminó perdiendo por poco. Otro balón es el que buscaba ahora el Peña Real Madrid de Melilla, costado izquierdo, se la queda Gabriel, quería marcharse en el 1-1, la recuperación de los morados, mira el golpeo de Younes, a las manos, sin ningún tipo de problema para Uriol Castro, que ya la inicia. En el costado derecho, golpeo, otra finalización y ahora la participación de Amir,
Se está animando el partido. Es Francis Junior el que cae al suelo. La recuperación es para Nasser. Cuidado que se puede meter en un lío el equipo que viste de rosa. Es Leo Alcaide el que sigue conduciendo el cuero. La tiene que dejar atrás. Mira, Francis Junior puede finalizar la jugada. Puede buscar su segundo gol. ¡Al palo! Acaba de tener la oportunidad de gol el dorsal número 19. Y se le terminó marchando por muy poquito. Otra oportunidad es la que le sumamos al Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla. Otra vez Francis Junior fue el que quiso sorprender. Mira ahora la chilena, prácticamente desde media cancha intentada. Otra vez por Francis Junior, protagonista en estos minutos iniciales de la partida. Ahí la ven ustedes. Qué golpeo. Por muy poquito no ha terminado entrando. Y la bola que ya la pone en movimiento, Francis Junior con Leo Alcaide, la recuperación y a correr el Roses Bases. El base Roses para adentro. Gol, 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 gol. De Yuk Ojeda, que pone las tablas en el marcador. Qué carrera, qué galope, qué zancada por pierna y banda derecha para terminar enviando la bola al fondo de la red. Ha puesto el empate el equipo gironí, ha puesto el empate el base Roses y lo ha hecho a través de un gran galope de Yuk Ojeda por ese costado derecho. Yuk Ojeda que pone las tablas, mira que lo va a intentar Francis Junior en el golpeo, terminó perdiéndose por línea de fondo. El partido que ha comenzado con un ritmo altísimo. Uriol Castro ya se apoya precisamente en Yuk Ojeda, que quiere seguir sacando petróleo de esa jugada. ¿Quién la recibe? Sabir. Sabir que sigue avanzando. Trata de cubrir la bola. El guardameta Amir con todo al suelo para marcar territorio. Leo Alcaide. Leo Alcaide, costado izquierdo para que intervenga en la jugada Roberto Macías. Esté tocando atrás. Nuevamente Amir. Lanzando, buscando a Roberto Macías, que se equivoca de primeras en el intento de controlar la bola. Aún así seguía inmerso en la jugada. El último en tocar, cierto es, ha sido precisamente el jugador que porta el dorsal número 5. La bola es para el equipo de Roses. Balón arriba, Uriol Castro buscando la cabeza de Yuk Ojeda. Y el balón que termina en las manos de Amir. Ese lanzamiento en largo para apoyarse en Francis Junior. Aparece también en pantalla Leo Alcaide. Francis Junior que sigue tratando de sacar petróleo. ¡Uy, qué bien se acaba de dar la media vuelta! ¡Cómo cargó la pierna! Y el futbolista de Melilla que quiso poner el segundo tanto en el marcador, pero se le terminó marchando un poquito alta. El balón de Amir que lo deja en cortito para el capitán Younes, que gira sobre sí mismo. La bola que finalmente se pierde del rectángulo de juego y tiene que reanudarla, reincorporarla en la arena. El equipo que viste de rosa. Aparece en pantalla Javier Tenedor tocándola atrás con Uriol Castro. Uriol Castro que lanzaba en largo, la pelota recuperada por parte del Peña Real Madrid de Melilla. Otro lanzamiento en largo, que bien lo hace Francis Junior, dejándola de cara para Leo Alcaide. La bola que se termina perdiendo por línea de fondo. Y esto quiere decir que es posesión favorable para el equipo catalán, que la manda en largo. El que aguanta de espaldas ahora es uno de los jugadores del equipo rosa. Interviene en la jugada Nasser Mahdi. Tiene que tocarla atrás para Uriol Castro, que ya abre, inicia en izquierda con Javi Tenedor. Javier que se mantiene en pie. El balón ahora arriba por parte de Uriol y termina en las manos de Amir, que inicia abriendo a perfil izquierdo, por dentro buscando a Francis Junior, el equipo morado. Mira la recuperación del 19, están absolutamente todas las chilenas. ¡El golpeo! ¡Qué mano acaba de sacar espectacular Uriol Castro para desviar el cuero al saque de esquina! Ahí estuvo la posibilidad de llegar el segundo del equipo morado. Cuidado, la finalización no valía porque tendrán que sacar desde la esquina. Estamos viendo
que podríamos etiquetar a Francis Junior y a Leo Alcaide como Zipi y Zape. Están en absolutamente todas, el 19 y el 47, se están entendiendo, están combinando entre ellos y han generado ya varias buenas oportunidades de gol. De momento, cierto es, 1-1 se mantiene el electrónico entre el Base Roses y el Peña Real Madrid de Melilla. La bola que la va a finalizar Leo Alcaide se marcha desviada sin encontrar la portería defendida por parte del guardameta Gironi. Recuperación del equipo de Melilla, mira la finalización, bueno, qué golpeo y qué parada. Lo que acabamos de ver, por un lado, cómo la sacó a volar Francis Junior, y por el otro lado, increíble la palomita protagonizada por Uriol Castro para terminar desviando la bola al sector derecho. Será saque favorable para los rosas. Fíjense qué forma de cargar la pierna de Francis Junior y también la forma de volar de Uriol Castro para evitar lo que podría haber sido el segundo tanto del Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla. La bola que la va a reanudar el Base Roses. Ahí están viendo ustedes la carrerilla tomada, el balón arriba, tocando de pecho en la prolongación, uno de los jugadores del Base Roses, para que finalmente termine quedándosela Amir. Ya la lanza en largo, levantamiento, el que protagoniza Moji. Moji, que quería finalizar la jugada, no lo consigue, se la queda Sabir que sigue avanzando metros, de momento no hay quien se la quite. El futbolista que porta el dorsal número 12, no, en este caso es Ali. Es Ali el jugador que porta el dorsal número 2, que no el 12. Pido ahí disculpas porque en este caso me confundí. El balón de Ali finalizado y terminó en las manos de Amir, que ya la manda en largo. Otra vez apoyándose en Francis Junior, que la levanta bien a la chilena, aunque ahora no terminó de impactar seguramente con la bola como a este le hubiese gustado. Así que Francis Junior no fue capaz de marcar diferencias y de generar real peligro en la portería de Uriol Castro. Desde atrás, tocando los morados, otra vez apoyándose en Francis Junior. ¡Mira qué golpeo! Se termina marchando, rozando la cepa del palo. Y es precisamente en este momento cuando sale del campo para que el que ingrese en su lugar sea Becker, el jugador más destacado sin lugar a dudas de este primer tiempo. Francis Junior, el que ha marcado el único tanto para los suyos. El empate llegó a posteriori por parte de Yuko Ojeda para el Base Roses. La pondrá en movimiento Neville, lo hace apoyándose en cortito con uno de sus compañeros. Vuelve a recibirla Neville, que puede tocar atrás, el balón que lo va a finalizar con una chilena. Tocó un poquito uno de los jugadores del Base Rosas y ahora quiere correr Ali. Ali se queda con la bola, se pone en pie, Ali cae al suelo, parece que hay falta, no la considera así el colegiado la finalización y se terminó perdiendo la bola por línea de fondo. Será saque de portería que se encarga de poner en movimiento a Amir y el cuero tocándolo atrás Neville. Nuevamente Amir en largo, el balón a las manos de Uriol Castro, cerquita ya, cada vez queda menos para llegar al final del primer periodo. Estamos a la vuelta de la esquina, como se suele decir en estos casos. La bola que se terminó perdiendo por línea de banda y ahí están viendo ustedes que se dirige hacia el balón el jugador que porta el dorsal número 12, Abu, apoyándose en Amir. Amir en largo, tratando de conectar con alguno de sus compañeros. Cuidado porque parecía que le había entrado arena en los ojos a uno de ellos y ahí va a tener que recibir la atención del colegiado Smoji, el que parece que ha tenido ese pequeño inconveniente y veíamos que directamente se echaba las manos a la cara como una muestra clara de que le había entrado arena en los ojos. Veíamos también ahí cómo chocaba con Víctor Bello, que este se disculpaba, ya se reanudó el juego. Yuko Ojeda la va a dejar para que la finalice. ¡Qué golazo de Miguel Rentero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo
golazo de Miguel Rentero. ¡Qué forma de sacarle brillo a la pelota! Parecía que iba a caer a la arena, pero no, lo que hizo fue levantar por completo la bola. Imparable para Amir y la mandó al fondo de la red. Acaba de poner el segundo en el marcador el equipo de Girona. Y ahora viene la réplica por parte de los melillenses. Y con esta jugada, de esta manera, el equipo dirigido por Jamal Belfegir se va a marchar al descanso del primer periodo, de la primera parte, ganando, imponiéndose por 2-1. El gol de Yuko Ojeda, el gol de Miguel Rentero, las paradas también de Uriol Castro, esa que le hizo a Francis Junior espectacular. Y no, por cierto, no es final del primer tiempo, hay falta ahora mismo favorable para el Peña Real Madrid de Melilla. El encargado en patear va a ser Francis Junior, pues probablemente vaya a ser de las últimas de este primer periodo. Ya están viendo ustedes allá Francis Junior. Va a ir al golpeo Francis Junior. Le va a pegar con pierna derecha. Francis. A las manos de Uriol Castro. Otra buena parada la que realizó ahora el guardameta del equipo catalán. Ahora sí, el tiempo que parece estar prácticamente cumplido. Tocando e iniciando atrás el equipo de Melilla. Trata de levantar Francis Junior. Quiere pelear. La metía la pierna, el pie, mejor dicho, en último momento. Tocando atrás, aparecía Abu. Ahora sí, no hay tiempo para más. Se acabó la primera parte. Ahora la contamos como es debido. Empezó ganando el Club Deportivo Peña Real Madrid con un buen gol de Francis Junior. Lo remontó el Base Roses con los goles de Yuko Ojeda y Miguel Rentero, que hizo un golazo. Uriol Castro mantuvo al equipo de rosa y negro en más de un momento, con la posibilidad de mantenerse con las tablas en el marcador, porque ya hemos dicho que Francis Junior y también Leo Alcaide han sido los dos más destacados por parte del Peña Real Madrid de Melilla. De momento y al descanso, en este primer periodo, Club de Fútbol Base Roses 2, Club Deportiva Peña Real Madrid de Melilla 1. Un breve descanso y volvemos para contarles el segundo periodo aquí en Chipiona, en esta Arena Cruz del Mar, en la provincia de Cádiz. Estamos de vuelta para contarles lo que va a ser el segundo periodo. Ya saben ustedes, 3 periodos, 12 minutos cada uno de ellos. Ya hemos vivido el primero, esto prácticamente no para. Y el tiempo que se juega no de corrido, pero sí que, oye, casi todo es avanzar, aunque bien es cierto que cuando hay faltas, pues el tiempo es parado. Se va a reanudar este segundo periodo y lo va a hacer por mediación del Base Roses, con el golpeo que lo va a buscar el dorsal número 3. Es Adam el que se termina topando con un jugador del Peña Real Madrid de Melilla. La bola que se marcha a línea de banda.
Y será saque favorable para los rosas. Ali que quiere levantar la bola, Ali que ahora la pierde, la recuperación de Francis Junior tocando atrás y apoyándose con el nuevo guardameta Adam del Peña Real Madrid de Melilla. Y digo nuevo porque en la primera parte ha sido Amir el que se ha encargado de parar por parte del base Roses. Se mantiene Uriol Castro bajo los palos de la portería amarilla y ahora levantando ya la bola con ese balón arriba para que se la quede Adam, tocando en el sector derecho, nuevamente Adam, lanzamiento con mano derecha, el balón tocado por Younes, que llega a las manos de Uriol Castro, que abre a la banda derecha, le dura poquito el balón al equipo de Rosa, y la va a recibir Francis Junior que tiene que volver a tocar atrás, y ahora se acaba de meter en un lío porque el tiempo iba avanzando, los jugadores en este caso del Peña Real Madrid de Melilla no la soltaban, estábamos viendo cómo la tocaba el portero con Francis Junior, pasaba el tiempo y esto se traduce en la oportunidad de lanzamiento desde medio del campo para el equipo que viste de rosa. Es Ali Amraoui el que va a intentar perforar la portería defendida por parte de Adam. Va a ir al golpeo, en este caso el jugador con el dorsal número 2. Listos y preparados, el árbitro que ya da el ok. Y Ali Amraoui que empieza a tomar la carrera, va a golpear la pierna derecha. Se termina marchando muy alta, no encontró los 3 palos. Y el balón desviado. Vuelve a jugarla el equipo morado, era Francis Junior el que levantaba la bola. Trataba de finalizar, no lo consiguió. Y el esférico es favorable para Uriol Castro, que ya lanza el largo. Francis Junior ahora, que es el que pelea por hacerse con el esférico, no lo consigue. Ahí veíamos a Younes. Y quien termina quedándose con el esférico en sus dominios es Adam. Lanzamiento largo, mira qué remate con pierna zurda, el que protagonizaba ahora el jugador del Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla. Era Leo Alcaide, el que estuvo a punto de patear, bueno, más que patear, de sorprender al guardameta Uriol Castro, porque patear, lo que se dice patear, terminó haciéndolo. Iniciando desde atrás Adam, con su compañero perfil derecho Younes, el capitán, se termina marchando y lo hace por fuerza. Mira el balón que acababa de meter buscando a Leo Alcaide, la bola se pasea, se marcha, no, se queda dentro del parámetro de juego. Estuvo atento Uriol Castro para quedársela y atrapar de manos, lanzando ya arriba para Yuk Ojeda. Yuk es el que aguanta ahora pivotando como si fuese baloncesto, lo está haciendo muy bien, se quería meter de por medio en la jugada uno de los compañeros de Yuk Ojeda, pero se terminó perdiendo en este caso la bola por línea de banda y ya la reanudó el conjunto morado. Caída al suelo, parecía que había falta, no va Younes a la finalización. Pero qué golazo acaba de firmar Younes. Prácticamente desde media cancha se quejaba de una falta Nasser Mahdi. Younes que aprovecha que el colegiado deja seguir la jugada y la van a ver ustedes repetida y fíjense el control de diestra de primera, el pateo con la misma pierna de segundas y el cuero que lo termina mandando a una posición inalcanzable para Uriol Castro. Ha llegado el segundo, ha llegado el empate por parte del Peña Real Madrid de Melilla. Y ahora quien va a tener la oportunidad es el Roses, el base Roses, en ese lanzamiento desde media cancha que se termina marchando por poco. Peleando en la jugada, quien aparecía era Benomar. Se la va a quedar Nacho tocando atrás con Adam. Adam que lanza en largo para Francis Junior, que la va a levantar. Mira la chilena de Francis. Bueno.
Si llega a darle dirección a la bola, estaríamos hablando de una clara ocasión, porque la facilidad que tiene para impregnar potencia cada vez que golpea a Francis Junior es digno de admirar y de elogiar. Mira la recuperación de Nacho, se reclama una falta en el agarrón, el colegiado dice que no hay absolutamente nada. Francis Junior se la vuelve a quedar, el jugador del dorsal número 19 que va al suelo. La recuperación de Leo Alcaide tocando con Yunes, apoyándose en el guardameta Adam, lanzamiento en largo buscando precisamente a Francis que la va a pelear, por medio se meten a Ser Mahdi, se la quita de en medio. El partido ya están viendo ustedes que está precioso, tiene un ritmo altísimo y lo estamos disfrutando aquí en esta Arena Cruz del Mar en Chipiona. Francis al golpeo, tuvo que ir con todo al suelo para defender en la jugada Javier Tenedor y evitar lo que pudo haber sido el tanto del equipo de Melilla. Lanzamiento en largo de Uriol Castro. La bola de Francis Junior otra vez, es el quien la peleaba. Mira la finalización al bote, sencillito para Adam. Ahora Francis Junior que desespera y el equipo de Rosa que sigue jugando. El Roses, el esférico de Ojeda. Ojeda que la pierde pero se la queda su compañero con el dorsal número 14. Es Benomar el que trataba de sacar petróleo y peligro de la jugada, cayendo al costado diestro. El último en tocar ha sido uno de los morados, así que será favorable el esférico para el equipo catalán. Tocando atrás, Benomar, mira la finalización. Bueno, cómo iba bajando en últimas la bola en ese remate golpeo de Noah Rahim, el capitán del Base Roses, que quiso ponerle picante y sazón al partido. Golazo. Gol, 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 golazo de Leo Alcaide, que acaba de poner el tercero para el Peña Real Madrid de Melilla. El jugador del dorsal número 47, lo comentábamos en el primer periodo, se estaba entendiendo muy bien con Francis Junior. Eran los jugadores que daba la sensación que mejor se estaban entendiendo dentro de la arena. Eran Zipi, eran Zape, uno que ha marcado un golazo y el otro ahora que hace lo propio también. Leo Alcaide pone el tercero para el Peña Real Madrid de Melilla y de esta manera se establece el 2-3 en el electrónico. Viene la posibilidad de replicar en el juego el equipo de Rosa. El Base Rosas, aunque le dura poquito la bola, quien pelea para quedarse con ella es Abu. Abu que avanzaba metros. La recuperación por parte de los Rosas. Uriol Castro que ya lanza el largo para que Ali luche para tratar de quedarse con la bola. Mira, Francis para adentro. Gol, 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 gol. Gol de Francis Junior en ese golpeo que terminó botando en la arena el balón que hizo un extraño inalcanzable para Uriol Castro. Es la locura del fútbol playa. Estaba ganando el Base Roses y en dos arreones del Peña Real Madrid de Melilla esto se ha puesto 2-4 y quien va abajo ahora es el equipo que viste de rosa, el que la va a poner en movimiento desde media cancha, buscando el pateo, buscando el esférico a la portería defendida por Adam. Se terminó perdiendo por línea de fondo y será portería. Y ya la juega Uriol Castro con Miguel Rentero, uno de los goleadores. ¡Qué goleador! Un golazo el que ha marcado Miguel Rentero para el equipo del Base Roses. El jugador que porta el dorsal número 7. La bola que será saque de banda apoyándose en Uriol Castro. Uriol Castro que la levanta, pierna izquierda, lanzamiento en largo, bota a bota la pelota. Se termina marchando por línea de fondo y será portería favorable. Y ya ha reanudado el Peña Real Madrid de Melilla. Quien aparece en la jugada es Becker. ¡Qué mano acaba de sacar Uriol Castro para evitar lo que podría haber sido el quinto! Está haciendo un muy buen partido Uriol. A pesar de que esté perdiendo su equipo, nos ha dejado varias acciones muy buenas, donde ha volado para evitar lo que podría haber sido algún tanto más del equipo rival. Gran acción defensiva ahora, la protagonizada por Ali.
Bola que se termina perdiendo por línea lateral. Vemos a Becker nuevamente en pantalla. Recibe él la bola después de que la tocase Francis Jr. Tiene que ir con todo a la arena para que la bola la reciba y la amanse en sus manos Adam, lanzándola en largo para que la pelee Becker. Cuidado que ahí se podía meter en un lío en la salida Oriol Castro, pero estuvo atento y terminó atrapando el esférico. El colegiado que ahora acaba de pitar pelota favorable por esa pérdida de tiempo, ¿no? En el base Roses se terminó cumpliendo la cuenta progresiva, los 5 segundos que hay, donde los colegiados, ya saben ustedes, van contando, y si lo terminas cumpliendo, tiene el equipo rival la posibilidad de patear desde mitad de cancha, y esto con Francis Jr. en una de las dos plantillas nunca va a ser positivo, porque ya saben ustedes que tiene una potencia en el golpeo enorme y ya está preparando el terreno, preparando la arena. Lo hace aquí en Chipiona. Va Francis Jr., pierna derecha, el pateo del 19, le pega Francis al larguero. Ahora no le metió potencia, le hizo con colocación. Trató de picar la bola como si de una vaselina se tratase y la terminó estrellando en el travesaño. La finalización ahora quien la ejecutaba era Edmundo, a las manos de Oriol Castro. Sigue atacando el equipo morado, otra vez Edmundo, cayendo a la banda derecha, trata de poner el centro, Becker que se va a quedar con la bola, tiene que jugar de espaldas a la portería defendida por Oriol, el cuero finalizado por parte de Becker, cayendo al suelo Edmundo, se tiene que volver a poner en pie peleando la bola, vuelve a tocar atrás, va a iniciar nuevamente la jugada, Adam. El balón arriba. Bueno, ahora la forma que tuvo de pasearse y Oriol Castro, que será el encargado de volver a reanudar el juego. Veíamos en pantalla a Yuko Ojeda, mira la finalización de Becker, el balón que va muy manso botando por la arena de Chipiona hacia las manos del guardameta catalán. Cuidado que ahí puede llegar el quinto. A punto estuvo ahora en la ocasión de Abu de llegar el quinto tanto de la tarde para el Peña Real Madrid de Melilla. La bola la está jugando, la sigue jugando, en este caso el equipo morado. Quedan 3 minutos para llegar al final del segundo periodo. Mira el centro, terminó llegando a las manos de Oriol Castro. Mucho ida y vuelta el que estamos viendo en este partido, ya lo están viendo ustedes, esto no para. Si ustedes se despistan, se están perdiendo oportunidades y ocasiones de gol. Ahí veíamos cómo ahora trataba de quedarse con el esférico Edmundo, no lo consiguió. Y el esférico va arriba, termina perdiéndose y marchándose por línea de fondo. Será pelota favorable para el equipo de Melilla, aunque ahora el colegiado lo para charlar por un lado con Edmundo y por el otro con Noah Rahim, el capitán, que ahora termina abandonando la arena de Chipiona para que Víctor Bello ocupe su lugar. Edmundo a la finalización, no, sigue peleando, luchando con la bola. Ahora sí, qué mano, otra vez ha vuelto a sacar Oriol Castro. Qué partido está haciendo el guardameta gironí, haciéndolo una y otra vez, sacando las manos a pasear el gerundense. Vuelve a intentarlo ahora el equipo que viste de morado en ese sector derecho. La bola que terminó perdiéndose y marchándose por línea de banda. Veamos en imágenes a Roberto Macías. La va a buscar Abu, aunque antes se ha pitado la falta, creo que sobre Roberto Macías. Efectivamente es él quien se duele. Parece que dio un golpetazo en la pierna izquierda. El colegiado que se interesa por el estado físico de Roberto Macías. De momento sigue tumbado sobre esta arena de Chipiona hasta el punto de que su entrenador Francisco Javier López ha tenido que entrar a interesarse por el pequeño futbolista. El equipo morado, ya saben ustedes, jugadores nacidos en el año 2010, 2011, 13, 14 años, son los futbolistas que estamos
viendo y de los que estamos disfrutando en esta arena de Chipiona, en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Están ustedes siguiendo el enfrentamiento por el quinto y sexto puesto en esta categoría infantil. Recuerden que a partir de las 7 de la tarde, también en los canales de la Real Federación Española de Fútbol, tendremos una de las semifinales de esta misma categoría, y a las 8 la otra semifinal. La primera enfrentará a los Alcázares de Murcia contra el Spartan Beach Soccer de Valencia, y la segunda al Empie Málaga contra el Playas de San Javier. Ahora el golpeo, la falta a favor de Becker. Va a patear con pierna derecha. No encuentra la portería defendida por Uriol Castro. Y el cuero que terminó perdiéndose por línea de fondo. Vuelve a perderse precisamente por esta misma. Será Uriol Castro el que lance, la ponga en movimiento. Va a patear finalizando la jugada. Era Adam, el dorsal número 3 del Base Roses, pero sin encontrar la meta defendida por parte de Adam. De Adam a Adam. Mira ahora Edmundo. Para adentro. Gol, 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 gol de Edmundo, que ya había tenido anteriormente algún acercamiento. Se había topado con Uriol Castro y ahora sí dejó correr la bola, antepuso su cuerpo para ganarle la posición a Víctor Bello y terminó enviando el esférico al fondo de la red. Queda 1 minuto y 10 segundos para llegar al final del segundo periodo, y con ese gol ha establecido el Peña Real Madrid de Melilla el quinto en el casillero. 2-5. Están ganando los melillenses. Va a volver a intentarlo ahora el equipo de Girona. Lo hace por mediación de Javier Tenedor. Pérdida que puede ser peligrosa. Trataba de salir en tromba el equipo de Melilla, el Peña Real Madrid, aunque ahora no lo consiguió. Tendrá que reanudar el cuero desde la línea de banda. La bola que se paseaba y Uriol Castro, que ya la lanza arriba. ¡Uy, qué buena era! Y qué falta tan clarísima la que acaba de cometer el jugador del Peña Real Madrid de Melilla sobre Ali. La falta que la hizo Abu sobre Alian Rabu. Ahí la van a ver ustedes. Bueno, más que falta, penalti, claro, evidentemente, por la posición en la que se comete, y que se va a quedar en eso. Ahí va a tener la oportunidad de recortar distancias antes de llegar al tercer periodo Alian Rabu. Vamos a ver si es capaz de ganarle o no en la partida al guardameta del Peña Real Madrid de Melilla. Es Adam el que se encuentra bajo palos, y es Alian Rabu el que va a buscar el tanto desde la zona de penalti, desde esa línea imaginaria que ya se va dibujando, que lo van marcando los córneres. Ese córner amarillo, ese banderín que ven ustedes a la izquierda de sus pantallas. Va Ali, va al golpeo, pierna derecha, le pega Ali, para adentro. Gol, 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 gol de Alian Rabu, que acaba de poner el tercero en favor del Base Roses, y de esta manera recortó distancias engañando al guardameta. No pudo quedarse con la bola Adam. Es de esta forma como llega el octavo gol de la tarde. Ya están viendo ustedes que esto es un toma y daca. Dale, dale. Sigue, sigue, no pares, ¿no? Que se suele decir. Pues un toma y daca constante. Goles de un lado, goles de otros. Y de momento 3-5 está ganando el equipo de Melilla. Ahora trataba de recortar un poquito más todavía de distancia, si cabe, precisamente Alian Rabu, metiendo ahí la pierna, el pie,
tratando de sacar ventaja. Nada, estamos con el tiempo ya cumplido, no hay tiempo para más, se acabó la segunda parte, una segunda parte llena de goles, un segundo periodo con muchísimo derroche físico, los jugadores que evidentemente van a aprovechar para dar un traguito de agua, nosotros para ver algunas de las mejores jugadas que nos ha dejado este segundo periodo, y en breves nos metemos de llenos con la tercera parte, con el tercer tiempo entre el Base Roses 3 y el Peña Real Madrid de Melilla 5. Pues la pregunta se la tengo que lanzar yo a ustedes. ¿Están preparados o no están preparados? ¿Están listos o no están listos? Suena música de fondo, lo hace aquí en Chipiona, en Cádiz, y por delante se nos vienen 12 minutos donde se decide absolutamente todo. La batalla por el quinto y sexto puesto en este enfrentamiento en el fútbol de clubes infantil masculino entre el Base Roses y el Peña Real Madrid de Melilla. Ha habido cambio de campo, jugadores de un lado que se marchan a la izquierda, jugadores del otro que se marchan a la derecha. Está ganando en el electrónico momentáneamente el Peña Real Madrid de Melilla 8. 5 son los que suma el Base Roses, pero ya lo saben ustedes, lo hemos visto, 3 goles en fútbol playa, es un plus y es un plus. Esto puede ser remontado, bueno, he dicho yo 8, no, perdón, 5, el Peña Real Madrid, son 8 goles en total, es 5-3, y esto que se va a reanudar a la voz de ya, el árbitro que ha dado el ok, hay tan solo 2 goles de diferencia que no 3, ese tercer gol del Base Roses permitió que se aferrase todavía un poquito más al partido. La bola se la va a quedar el Leo Alcaide, sector derecho. Lo que les iba a decir, que esto es un plus, en cuestión de 2 minutos, 1 minuto, puedes hacer 2 goles y puede cambiar por completo la película. Lo hemos visto ya a lo largo del encuentro, pero ahora va a ser en el momento más decisivo, en el momento en el que se va a definir cómo termina este enfrentamiento entre el equipo de Girona y el equipo de Melilla. De momento, mucha disputa, ya lo están viendo ustedes, mucho duelo, mucho balón a tierra, la va a dejar de cara, mira ahora, vaya Francis Junior, fuera, se le marcha por poco el cuero al jugador con el dorsal número 19, ahora el empujón que el colegiado, estando muy cerca, considera que no es necesario para indicar la falta. Posesión de Ojeda, mira ahora que bien Yuk la va a dejar para su compañero Ali. Yuk a punto estuvo de llegar el gol del Base Roses. Se le termina marchando por poco, el último en tocar ha sido uno de los jugadores del equipo morado. Ahí ven ustedes a Ojeda en pantalla y ahora nos vamos a marchar a la esquina. Desde ahí va a tener la oportunidad de colgarla Adam, ya lo hace buscando la zona central donde puede darse todo el peligro. En cortito tocando la Francis Junior atrás para el lanzamiento de su compañero de portería. Mira, se la va a quedar Leo Alcaide, trocaba de cara con Jesús Junior y este vuelve a retrasar. Por cierto,
que Adam ha abandonado ya la portería y es Amir el que vuelve a establecerse en esta misma. El balón de Francis Junior, ahí veíamos cómo ahora iba al choque con Yuko Ojeda. No se achanta, no le teme a nada Francis Junior, a pesar de que por estatura es menor, es más bajito que Yuko Ojeda, pero está en absolutamente todas el futbolista que porta el dorsal número 19, Younes. El esférico que va a tratar de quedárselo el equipo morado, tiene que tocarla atrás, es Nacho el que intervenía en esa acción. Apertura de la bola, banda derecha, Leo Alcaide, la pérdida, puede llegar Ojeda al golpeo, la parada de Amir muy buena, quiso colocar la bola, posicionó bien el cuerpo, lo tumbó a un lado, pero terminó topándose en este caso Ojeda con Amir, que le terminó negando la posibilidad de gol al dorsal número 9 del Base Roses de Girona. Y la queda Younes, el capitán. La pérdida, Yuko Ojeda otra vez a la carga, lo va a volver a intentar. El último en tocar ha sido Nacho, que se implicaba en tareas defensivas, y ahora veíamos los cambios y la marcha del rectángulo de juego de Yuko Ojeda. Ha entrado Pablo Carrasco por un lado, y ahora el centro colgado que veíamos cómo se paseaba. También entró al rectángulo de juego Alian Rabu, autor del tercer tanto del Base Roses. Cuando ya están viendo ustedes que se ha cumplido, o se han cumplido casi que los primeros 4 minutos de esta tercera mitad, de este tercer tiempo y el último periodo que está enfrentando al Base Roses contra el Peña Real Madrid de Melilla, evitando a Alian Rabu que se perdiese la bola por línea de cal, por línea de banda, mejor dicho, en este caso, porque no es de cal, es directamente de plástico, y es lo que rodea y delimita las dimensiones de este rectángulo de juego. Mira Francis Junior en la chilena, lo volvió a intentar, aunque ahora se terminó perdiendo por muy poquito. Desde atrás vemos que es Nasser Mahdi. Nasser Mahdi que tiene que tocarla en cortito con Uriol Castro. Uriol Castro abriendo a la izquierda para que intervenga en la jugada Pablo Carrasco. Pablo Carrasco que la pelea. Pablo Carrasco que la termina perdiendo. Puede correr el equipo de morado. Lo va a hacer por la banda derecha. Estamos viendo cómo se quedó con la bola. Es la chilena que va a intentar ahora Leo Alcaide. Se la tiene que quitar de en medio Nasser Mahdi. Atento también en la parcela defensiva Younes. Seguía peleando y luchando con Miguel Rentero, que es el que aparecía en esa acción. No, Miguel Rentero no, perdón. Alian Rabu es el que aparecía en esa acción, el jugador que porta el dorsal número 2. Precisamente Ali podía levantar la bola, aunque ahora es encimado por parte de Younes. No le permite darse la media vuelta. Y el encargado de ponerla en movimiento desde la banda ha sido Nacho. Balón en largo de Amir, mira el golpeo, la finalización de Leo Alcaide. Francis Junior que sigue tratando de morder la bola. Ahora la falta cometida en ataque sobre el jugador que porta el dorsal número 15, Pablo Carrasco. Falta bastante clara la cometida por Francis Junior, que ha terminado señalando el colegiado a falta de 6 minutos 30 segundos para llegar al final de este tercer tiempo, de este tercer periodo. Aquí la van a ver ustedes mejor. Falta de Francis, con un agarrón bastante claro para quitarse de su camino a Pablo Carrasco, donde en este caso el colegiado estuvo atento para señalar la falta. Y es Pablo Carrasco el que ya la reanuda. Balón en largo que termina llegando a las manos de Amir. Tocando y saliendo desde atrás, Leo Alcaide. Leo Alcaide que la pierde, trataba de apoyarse en Younes, no lo consiguió, porque el último en tocar había sido uno de los jugadores del equipo rosa. Francis Junior ahora trataba de levantar la bola, pero no lo consiguió. Mira que le puede llegar a Leo Alcaide. Leo. Se termina topando con Uriol Castro. Quería intentar la chilena ahora precisamente el mismo Leo Alcaide. Younes tocando desde atrás, haciéndose prácticamente en su totalidad con la posesión el Peña Real Madrid de Melilla, sintiéndose cómodo momentáneamente en este tercer tiempo. Quien busca la bola es Ali que va a caer al suelo, trata de cubrirla. Pablo Carrasco es el que
también aparece por la zona. El último en tocar ha sido uno de los jugadores del equipo morado, por lo que será posesión favorable para el Base Roses. La controlaba Ali. Ali que quiere quedarse con la posesión de balón, no lo consigue y el árbitro lo que termina señalando es falta precisamente en ataque de Alian Rabu, el dorsal número 2 del Base Roses, para que la reanude y la ponga en movimiento Leo Alcaide. Leo Alcaide es el que está esperando el ok del colegiado. Ahora ya este se lo indica y el balón que lo patea arriba con pierna izquierda termina en las manos de Uriol Castro sin ningún tipo de complicación. Mira Yuko Ojeda, quería darse la media vuelta a la finalización de Francis. Otra mano la que acaba de sacar Uriol Castro, siendo sin lugar a dudas uno de los grandes protagonistas del evento que estamos viendo en este canal de la Real Federación Española de Fútbol. Duelo entre el quinto y sexto, o mejor dicho, por el quinto y sexto puesto, entre el Base Roses y el Peña Real Madrid de Melilla. La bola tocándola atrás, se la va a quedar Uriol Castro. El largo nuevamente, la acción defensiva que era buena, veíamos cómo se lanzaba uno de los jugadores, en este caso Yunes, tratando de quedarse con la bola en sus dominios. Mira ahora la finalización del 10 a las manos de Uriol Castro. Vuelta a pelear para el equipo de Girona. Veíamos en esa pantalla a Yuko Ojeda. ¡Uy, mira la chilena! Bueno, le llega a entrar a Francis Junior. Hay que cerrarlo absolutamente todo. La retransmisión, el estadio, el partido y todo. Francis, que por cierto ha intentado ya varias chilenas a lo largo de este partido, de este encuentro. Y ahora Yunes en la finalización. Cuidado el bote que pudo meter en un lío a Uriol Castro, pero se mostró atento y terminó atrapando la bola. Quedan 3 minutos 50 segundos para llegar al final del último periodo. La bola que se marchó por línea de fondo y el encargado de ponerla en movimiento es el equipo que viste de morado. Veíamos a Amir en portería, Yuko Ojeda que quiere seguir avanzando metros, la bola la va a recibir en derecha, mira la finalización de Rentero a las manos de Amir, se queda con la bola, no es Adam, ahora mismo el que se ha establecido bajo palos. Comenzó, ahora lo comentamos esto, porque viene Francis y marca Francis. ¡Qué golazo acaba de hacer Francis! Otro más de Francis, se fue marchando como quien no quería la cosa, se va a tener que salir incluso de la arena en una especie de cojera la que vemos que tiene el jugador con el dorsal número 19. Fíjense qué caño tira, fíjense cómo sigue avanzando con la bola y cómo con pierna izquierda Francis Junior acaba de hacer el sexto para los suyos. Qué partidazo del jugador del equipo de Melilla, qué partidazo el que está haciendo el futbolista del Club Deportivo Peña Real Madrid. Otro más el que le sumamos en su cuenta particular y en su casillero para la oportunidad del Base Roses de establecer el cuarto en favor de ellos. Yuko Ojeda es el que parece que va a patear buscando la portería que ahora, insistimos, defiende Adam. Ha comenzado el tercer periodo Amir, pero ha habido un cambio de portero y va a ser Ojeda. Aunque hay que seguir esperando. Están diciendo desde la megafonía que hay un jugador que se ha llevado la segunda amarilla por protestar y ha sido expulsado, no sé si jugador o a lo mejor alguien de cuerpo técnico, pero alguien ha sido expulsado. Y ahora va el balón que lo va a colgar, lo va a botar, viene Yuko Ojeda al golpeo, tiene que sacarla desde abajo Yunes, la toca atrás, y en cortito para Adam. El balón que se lo quita Roberto Macías.
El centro que se termina perdiendo y será saque de banda. La bola en largo, la pone ya en movimiento Oriol Castro. Veíamos que quien aparecía en acción era uno de los jugadores que porta la camiseta morada, y ahora estuvo a punto de llegar el otro tanto más para el Peña Real Madrid de Melilla. Es el sexto momentáneamente el que impera en el marcador a favor de ellos. A punto estuvo de rozar el séptimo. Nuevamente balón arriba. Quien la va a recibir es uno de los jugadores del equipo morado. Mira la finalización de Becker y para adentro. Otro. No son perritos pilotos, son goles los que está haciendo detrás de otro el Peña Real Madrid de Melilla. Es el 3-7 y el que lo ha convertido es Becker. Con este le apuntamos otro más para el Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla, que se va a quedar con la quinta posición de este campeonato de fútbol base de clubes en categoría infantil masculino. En la sexta plaza se quedará el Bases Roses. Todo indica ello porque hablamos de que quedan 2 minutos por delante, 4 goles de ventaja. Difícilmente pueda darle la vuelta a esta situación el equipo que viste de rosa, porque además el que está atacando son los morados. Ahí veíamos en izquierda, el que trata de dar la media vuelta es Moji, cayendo al suelo. No era Moji, era Neville. Y ahora que el colegiado le va a sacar cartulina amarilla a Neville, entendió que algo le hizo a Yuko Ojeda. Ahí estamos viendo la falta, el codo es lo que en este caso vio el árbitro. Y Neville que hizo una falta sobre Yuko Ojeda. Este será el encargado de patear. Vamos a ver, ya está colocando la bola, genera la montañita. Va a buscar la portería defendida por el Peña Real Madrid de Melilla. Tomando la carrera. Va a golpear la pierna derecha. 1, 2, 3, pasito, golpeo. Tiene que sacar las manos Adam para terminar enviándola a saque de esquina. Y ya saben ustedes, en cuanto esto finalice, el siguiente duelo tendrá como protagonistas en esta misma arena a los Alcázares de Murcia y al Spartan Beach Soccer de Valencia. Estaba previsto el inicio del encuentro a las 7 en punto de la tarde. A lo mejor puede que se retrase un par de minutitos, pero tampoco mucho. Ya saben que pueden encontrar ese mismo duelo aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Buscan por su nombre los Alcázares Spartan Beach Soccer y podrán ver ese partido que va a enfrentar a estos dos equipos en una semifinal. Ahora el saque de banda que va a ser favorable para el Bases Roses. Oriol Castro en largo, se la va a quedar Ali. Ali que la levanta, Ali que va con la chilena, mira qué golpeo. Bueno, si mete esa. Ali. Si mete esa Ali, estamos hablando de un señor pepinazo, de un señor golazo, de un... vaya, espectáculo lo que hubiese hecho ahí Ali Anrabu. Le metió una potencia buenísima a la bola, pero se le terminó marchando algo desviada. Mira que otra vez lo va a intentar, va Ali a la chilena. Ahora no consigue impactar con la bola. Y lo que se ha señalado es falta, la cometida por Roberto Macías. Estamos viendo que se queja, es Álvaro el que se queja. Y el colegiado que ha señalado la falta en favor del equipo rosa. Encargado de patear otra vez Ali Anrabu, uno de los goleadores en la tarde de hoy en favor del Bases Roses. Ahí está, todo listo, todo preparado.
Va el golpeo, va Ali, al larguero. ¡Qué patadón le ha metido a la bola! Y ahora viene la réplica, es Nacho el que se la va a dejar en el 1-1, la oportunidad de gol para el equipo de Melilla. Bueno, lo que acaba de ocurrir aquí. Final del partido, veíamos a un jugador por un lado, a un jugador por el otro, parecía que era falta, fíjate que incluso terminan de aquella manera los jugadores mirándose. Bueno, qué final tan descafeinado, pero bueno, oye, hasta aquí lo hemos vivido y hasta aquí lo hemos contado. El Base Rosas que ha terminado cayendo por 3-7 contra el Peña Real Madrid de Melilla. Nosotros lo hemos vivido en los canales de la Real Federación Española de Fútbol y ahora lo que les invitamos es a que se queden por aquí, porque a partir de las 7 de la tarde los Alcázares de Murcia juega contra el Spartan Beach Soccer de Valencia.